En la ocasión anterior estuve compartiendo acerca de cómo manejar, nuestro tema es cómo manejar la ansiedad, porque vivimos días difíciles. Y hoy voy a hablar la segunda parte de este tema. El libro 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, toda vuestra preocupación, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 de Pedro 5, 7. Y me gusta la versión, la traducción, lenguaje actual, que dice: así que pongan sus preocupaciones de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. ¿Sí? La ansiedad es un sentimiento, por supuesto, un sentimiento de preocupación. Hay una preocupación normal, lo explicamos, que es natural, humana y que afecta a la mente, afecta al cuerpo y tiene la función básica de supervivencia. Es un sistema de alarma que pone a nuestro cuerpo en condición de defensa. Pero esa es la preocupación. Pero cuando la preocupación se sale de nuestro control, cuando va más allá, eso se llama ansiedad. Y entonces esas preocupaciones, esas ansiedades se tornan en un miedo, en un sentimiento de miedo, de nerviosismo extremo o de decaimiento, de desánimo. Y la persona puede llegar inclusive hasta caer en una depresión tremenda. Así es que la ansiedad provoca una angustia severa en la persona. Y estuvimos hablando en mi intervención anterior acerca de la ansiedad, cómo afecta o cómo puede afectar, por ejemplo, a la persona, o cómo afecta a un matrimonio. Y tomamos el caso, por ejemplo, de Adán y Eva, que fueron afectados y llevaron ansiedad a su relación de forma innecesaria. No tenían que pasar por eso. Y no solamente, vean, pasaron ellos por eso, sino que nos dejaron a todos nosotros, ¿verdad? Así que, como dijo alguien en una ocasión, aquí sí que estamos fregados todos ustedes. Si eso hubiera sido una declaración de Adán, hubiera sido cierta, ¿verdad? Entonces, pero eso no era necesario. Y luego hablamos cómo la ansiedad penetra, permea en las familias y en las relaciones familiares. Hablamos de esa situación que tienen causas que muchas veces se pueden evitar. Pero hoy quiero hablar acerca de esa ansiedad que vivimos en los últimos días, que es una ansiedad generalizada. Es casi como una crisis colectiva. ¿No es cierto que hace unos meses vivimos una crisis colectiva? ¿De miedo? ¿De ansiedad por la pandemia? Platicábamos con mi esposa y decíamos, allá por enero, febrero, cuando veíamos nosotros en las noticias, por ejemplo, que en China las personas andaban en las calles, todo el mundo con su mascarilla, con el cubrebocas, y decíamos, qué ridículo es. Hoy es algo normal. Todo el mundo tenemos que andar así, ¿verdad? Aquí yo, porque estoy a cierta distancia de ustedes y para poder hablar no la uso, pero tengo que usarla. De hecho, en el tiempo de la alabanza la uso, ¿verdad? Y antes y después también de la prédica. Entonces, es una ansiedad generalizada, es un miedo colectivo. Ahora, las naciones han caído en eso. Y esto me llevó a pensar, porque las naciones pueden ser evaluadas según su condición o según su situación generalizada de acuerdo a la calidad de vida que viven las personas en ese país, en esa nación. Así son analizadas.
¿Por qué todo el mundo quiere irse para los Estados Unidos? Porque van persiguiendo lo que se le llama el sueño americano, aunque yo he hablado con muchas personas y me dicen, hermano, esto más que un sueño americano es una pesadilla americana. ¿Pero por qué todo el mundo va para allá? Bueno, ahora ya las cosas han cambiado un poco, pero ¿por qué? Porque hay mejores condiciones de vida, mejor nivel de vida, ¿verdad? Entonces, las naciones pasan eso y se evalúa de acuerdo a la calidad de vida, según las condiciones adecuadas que generan confianza o que generan desconfianza, que generan seguridad o que generan inseguridad, que generan estabilidad o que generan inestabilidad. Y aquí abarca los diferentes campos, la política, la económica y la social, etc. Ahora, yo no vengo a hablar conceptos que no tengan que ver con nosotros. Son conceptos que usted ve en las noticias, qué sé yo, pero también son conceptos con los cuales tenemos que aprender a vivir y que de alguna manera nos están afectando. Así que, ¿cómo enfrentar esta situación de ansiedad generalizada? Bueno, antes de llegar a cómo, déjeme decirle que todo esto está directamente relacionado con el tipo de gobernantes que tienen las naciones. Todo está directamente relacionado con eso. Y a su vez, esa relación naciones gobernantes está relacionada directamente con la condición del corazón del pueblo o de los pueblos. Y esto me llevó a buscar algo en la Biblia. Y es lo que quiero que veamos esta tarde. En los tiempos de Israel, o en los tiempos bíblicos, Israel, después de que había poseído la tierra de Canaán, hubo una transición. ¿Se acuerdan quién fue el líder que los introdujo a la tierra prometida? Josué. ¿Se acuerdan que tuvieron que luchar? Pero Dios estaba con ellos y les dio la victoria, ¿cierto? Pero muere Josué y entonces, ¿cuáles fueron las condiciones de Israel? La Biblia dice que se levantó una nueva generación que no conocía a Dios ni las maravillas de Dios. Y entonces, escuche esto, cada quien hacía lo que bien le parecía. Y esto, lo que conocemos como el tiempo de los jueces. Esos eran los líderes, los jueces. Pero había un ciclo, y era que la nación, como cada quien hacía lo que bien le parecía, no conocían a Dios, no respetaban la palabra de Dios, entonces, a causa de su desobediencia, eran llevados o sometidos a presión innecesaria. Eran llevados a una opresión. Hablemoslo en el término que usó Pedro. ¿No les parece que eran tiempos de ansiedad? Sí, claro que sí. Imagínense, por ejemplo, en el tiempo de Gedeón, ¿saben qué hacían? El pueblo de Israel vivía en cuevas. Salían preparaban sus campos, sus terrenos, y tenían que estar cuidándolo y recogiendo lo poquito que recogían. Venía gente que les robaba y ellos tenían que esconderse. Vivían en cuevas. Era tiempo de los jueces. Y en ese ciclo de desobediencia, y luego que Dios levantaba un líder, un juez, y después este juez los liberaba del cautiverio, Dios traía arrepentimiento a la nación y luego pasaban un tiempo de paz. Pero después de ese tiempo de paz volvían otra vez al ciclo. Y se repetía. Es el tiempo de los jueces. Pero llegó el tiempo de otra transición. Y de los jueces pasaron a una transición. ¿Cuál fue? ¿Cuál? Lo que se conoce hoy en día como la monarquía. Ellos pidieron rey.
de jueces pidieron un rey. Hubo una transición allí. Y eso es lo que quiero que veamos esta tarde, con la ayuda del Señor. Vean lo que dice 1 de Samuel para que vean las condiciones que habían. Estas eran las condiciones. Cuando uno lee este versículo, uno puede decir, ¡qué tremendo! 1 de Samuel, capítulo 17 y el versículo 11. Ustedes conocen esa historia y no la voy a narrar. No quiero hablar de esa historia. Solo quiero hablar cómo es que llegaron hasta esa situación. 17 y verso 11. Dice así: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Dígame usted, ¿eran tiempos de ansiedad, sí o no? Y oiga, ¿quiénes tenían ansiedad? ¿Quiénes? Saúl y... ¿No le parece que era una ansiedad colectiva? Generalizada. Mis amados, esto no es nuevo. Y como alguien dijo, si no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetirla. Así que tenemos que analizar. Esa fue una transición. Cuando uno lee eso, yo lo he leído por tiempos, hermanos, y he pasado desapercibido. Pero hoy he ido a ver qué fue lo que pasó para que llegaran hasta este punto. Porque aquí estaba un filisteo que se llamaba Goliat. Ustedes conocen la historia, ¿cierto? Y este hombre, por 40 días, estuvo desafiando al pueblo de Israel. Y nadie podía hacerle frente, ni Saúl. Así que en el versículo anterior, que sería el versículo 10, dice, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Mis amados, para nosotros sigue siendo un desafío también enfrentar a los gigantes. Hay gigantes que se levantan, amados, y que van a pelear contra nosotros. Y uno de los gigantes es el miedo. Uno de los gigantes ha sido la ansiedad que se vive hoy día. Usted ve hermanos, las redes sociales y esas cuestiones, como, bueno, hoy ya la gente se acostumbró un poco, pero hubieron meses de ansiedad donde todo lo que se escuchaba era fulano, mengano, y piden donantes de plasma para no sé quién y todo eso, ¿verdad? Hablando pues a causa de la pandemia. Entonces, en los tiempos de Israel como nación, después de poseer la tierra, ellos vivieron esta transición del gobierno de jueces al gobierno de monarquía o de rey. Y quiero que analicemos algunas cosas, porque para llegar a eso tuvo que haber un trasfondo. ¿Cuál fue el trasfondo? Y aquí quiero que analicemos y quiero que abran sus Biblias, por favor. Por ejemplo, ¿cuál fue la condición de los líderes espirituales? ¿Cuál era la condición de los líderes espirituales en ese tiempo? Porque nos vamos a dar cuenta que algo parecido está sucediendo. ¿Cuál era la condición de los líderes espirituales? Si ustedes leen en primer libro de Samuel, en el capítulo 1, de los versículos 13 al 16, ustedes encuentran ahí la oración de una mujer que se llamaba Ana, ¿cierto? Pero también encuentran que ella está en el tabernáculo de reunión y cuando ella está derramando su alma, con angustia de su corazón, porque no tenía hijos, sino que era una mujer estéril. Entonces, ella está derramando su alma delante del Señor y apenas mueve sus labios. Mire, aquí puedo hablar mucho, porque gloria a Dios por esas oraciones que hacemos, que son fogosas, ¿verdad? ¿Sí? Y que nos expresamos y hablamos y vociferamos y todo eso. Gloria a Dios. Pero hay oraciones de donde no necesitamos eso. Yo en lo personal
me he acostumbrado a hablar con el Señor cada día y no necesito gritarle, ni siquiera necesito hablar fuerte, porque Él no es sordo. Entonces, ¿qué sucede? Esta mujer está orando y el sumo sacerdote la ve. ¿Y cuál fue la apreciación del sumo sacerdote Eli? ¿Cómo la juzgó? Digiere tu vino, ¿hasta cuándo estarás ebria? Vea usted, cuando en realidad ella estaba orando largamente, dice allí. ¿Qué tan largamente oramos nosotros? Estamos en el capítulo 1, ¿cierto? Versículo 13. En el versículo 12 dice, mientras ella oraba largamente. ¿Qué es orar largamente? ¿Cuánto tiempo oramos? Porque tenemos que aprender eso. Amén. Y oigan, porque vamos a ser juzgados mal y vamos a ser criticados por eso. Pero la Biblia nos dice cuáles fueron los resultados. Y nos dice que eso era producto de el poco discernimiento que tenía el sumo sacerdote. Esa era la condición de los líderes espirituales. No tenían discernimiento. Ahora, si la Biblia dice que esta mujer estaba orando largamente, llega Elí y se le queda viendo. Yo me imagino, se le queda viendo. Y pasan 10 minutos, 15, 20. Se va, hace algo, regresa 1 hora después y la ve todavía. ¿No les parece que es largamente? 1 hora. Se va todavía y regresa. 2 horas y todavía orando. Para algunos largamente serán 10 minutos, tal vez, ¿verdad? No, entendamos la expresión largamente. Ahora, pero vea, él se va y regresa. Ahora, ¿cómo es posible? Una persona ebria, ¿se le nota sí o no? ¿Cómo es un ebrio? ¿No les parece? Un ebrio no solo se queda, hermano, se cae. Dicho en buen salvadoreño, se fondea, ¿verdad? Es cierto. Ahora, esa mujer está orando largamente y el líder espiritual, el sumo sacerdote que debía de orar, no lo hace. Por eso no tiene discernimiento. Entonces, no solamente era falta de discernimiento, sino que, como él no tenía esa relación con el Señor, no entendió. ¿No les parece? No entendió la oración de Ana. No entendía la necesidad de Ana. Pero cuando hay una necesidad, hacemos lo que sea necesario. ¿Cierto? ¿Qué era necesario hacer para aquella mujer viuda? Todos los días llegaba donde el juez y le decía, hazme justicia de mi adversario. El que no tenía necesidad se le quedaba y decía, esta señora ya. Pero ella tenía la necesidad. Gloria a Dios por las necesidades por las cuales nos hace pasar y que provoca en nosotros el deseo de orar. Así que aprendamos a hacerlo largamente. ¿Qué más? Este hombre, líder espiritual, no tenía el carácter para corregir la maldad y el pecado de sus hijos. Vean lo que dice capítulo 2, versículos 22 al 24. La falta de carácter para corregir a su familia, a sus hijos.
Dice el verso 22, Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres. Pero vean lo que le dice el verso 23, y le dijo: ¿por qué hacéis estas cosas? Hacéis cosas semejantes, porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo. ¿No les parece que le faltaba carácter para corregir a sus hijos? Líderes espirituales. Ahora, por supuesto, yo mismo estoy en entredicho, porque yo soy padre de familia. Y he tenido a veces que corregir a mis hijos. Por supuesto que lo he hecho. Y hay que saber mire, se necesita de mucha sabiduría para poder apretar en lo que hay que apretar y poder aflojar en lo que hay que aflojar. Porque esto es como la guitarra. Si yo la tenso demasiado, se va a apretar la cuerda. Pero si no la tenso, entonces no me va a funcionar como yo espero. Entonces se necesita el carácter. Pero para eso se necesita la sabiduría, para saber en qué momento, en qué cosas podemos nosotros ceder, por decirlo así, pero en qué cosas no. Exacto. Pero este padre no tenía ese carácter. Había maldad en los hijos. Ya lo voy a ver, porque ahorita estoy hablando del sumo sacerdote. Ahora, ¿qué otra cosa? Vean, porque esta es la condición que yo veo muchas veces en el liderazgo de nuestras iglesias. Hablando de la iglesia en general. Se permite una serie de cosas que no deberían de permitirse. Y a veces se prohíbe un montón de cosas que no deberían de prohibirse. Vean qué otra cosa. Honraba a sus hijos antes que a Dios. Capítulo 2 siempre, versículo 29 y 30. Vean cómo dice. Al final del versículo 29 dice: y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de las ofrendas de mi pueblo Israel. Antes de honrar, porque nuestros hijos probablemente nos van a medir también. Y repito, yo estoy puesto entre la espada y la pared, hermanos, porque tengo hijos, ustedes lo saben. Ya están mayores, pero igual son mis hijos, ¿verdad? Entonces, pero antes de honrar a mis hijos, he sido llamado a honrar a Dios. Incluso por honrar a Dios y por amor a mis hijos, a veces le he dicho, he tenido que decirle en alguna ocasión: mientras estés en esta casa, ya ustedes saben lo demás, ¿verdad? Hay un orden al cual te tenés que someter. Fuera de la casa ya es otra cosa. Y le digo, no te estoy corriendo. Aclaro, ¿verdad? Sí, tengo que hacerlo. Honraba a sus hijos antes que Dios. ¿Qué otra cosa? Miren, capítulo 3 y verso 1. Porque estos eran los antecedentes y esta era la condición del líder espiritual, el principal líder, que era el sumo sacerdote. Capítulo 3 y verso 1 dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Entonces vean, no tenía visión, había perdido la visión.
y la palabra del Señor escaseaba. Debemos de ser cuidadosos, mis amados. Yo sé que aquí tenemos personas que están visitándonos en los últimos días y gracias a Dios por ello. Yo le animo, y los hermanos que tienen rato de caminar con nosotros, lo saben, le animo a las personas que están con nosotros en estos últimos días, a que si usted se va a establecer en una iglesia, vea que sea una iglesia que tenga visión, y una visión celestial. ¿Sí? Segundo, vea que la palabra que le están dando sea no adulterada. Amén. Que sea la palabra que Dios quiere para su vida, que le va a nutrir. Porque ese era el problema que tenían. Esta era la condición del principal líder espiritual. Ahora, si el papá era así, ¿cómo eran los hijos? Porque los hijos eran los sacerdotes. Él era el sumo sacerdote, pero los hijos eran los sacerdotes. Simple, la Biblia me lo dice. Este era el trasfondo. Cuando uno ve allá, y el gigante y todo eso, sí, pero todo tiene una causa. Es cuestión de causa y efecto. Todo es cuestión de siembra y cosecha. Amén. Entonces, ¿cómo eran los hijos? Bueno, 1 de Samuel capítulo 2 y versículo 12, vean lo que dice ahí. En el versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres, ¿qué? Impíos. Wow. Eran impíos, pero eran los sacerdotes. ¿Qué relación tiene lo santo con lo profano? Ninguna. Pero eso era lo que estaba pasando. Y fueron años así. Fueron años. ¿Qué otra cosa? No conocían a Jehová. Allí lo dice. No tenían conocimiento de Jehová. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de no conocer al Señor? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De Dios. Si yo no le muestro a Dios a usted, usted está en un grave peligro. Pero yo tengo que mostrarle al Señor. Usted tiene que conocerlo. A veces nos hemos reunido con los pastores y me han hecho algunas preguntas. Y no puedo venir con argumentos que no les van a satisfacer en su espíritu. Tengo que venir con la palabra de Dios, con el conocimiento de Dios. Ellos tienen que conocer al Señor. Amén. Pero si yo no lo conozco, no lo van a conocer. Cuando los líderes, los maestros de nuestro instituto bíblico, han venido, necesitan conocer al Señor. Cuando los líderes de la iglesia en hogar vienen con un problema y me dicen, igual, ellos necesitan conocer al Señor, hermanos. Esto no es cuestión de argumentos. Hablo con las familias, con jóvenes, me reúno constantemente y platicamos algunas situaciones y trato de mostrarle al Señor, porque necesitamos conocer al Señor. Amén. No tenían conocimiento de Dios. ¿Qué más? Este era el carácter. Primero del principal líder, el sumo sacerdote. Ahora de los sacerdotes, los líderes espirituales. ¿Qué más? Capítulo 2 y verso 17. Allí, primer libro de Samuel, versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Hablando de los hijos de Elí. Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y este era un pecado, dice, muy grande delante de Dios. Menospreciar las ofrendas. Y no, óigame, no se trata... A ver, esto implica varias cosas. Por ejemplo, menospreciar la obra de Dios. Por ejemplo, menospreciar los ministerios o los privilegios que una persona tiene.
Hace un tiempo atrás, el Señor me confrontó en lo personal, me exhortó. Yo estaba yendo a hacer unas reuniones y cuando iba en esa ocasión, recuerdo que yo, bueno, algo me sucedió, no recuerdo exactamente qué, pero yo dije, bueno, quizás voy a llamar y le voy a decir que ya no voy a ir. Sí, quizás ya no voy a ir, dije yo. Y pensé, vean, mi problema de corazón en ese tiempo. Le he pedido al Señor que trabaje esa área. Pero yo recuerdo que pensé y dije, aunque la ofrenda que me dan, la necesito. Por supuesto que estábamos en una situación tan difícil. Y yo dije, aunque la ofrenda que me dan la necesito, pues voy a ir. Dije. Y cuando yo iba de camino, recuerdo exactamente las palabras de Jeremías que Dios me dio y me dijo, maldito el hombre que confía en el hombre y maldito el hombre que hace o que hiciere la obra de Jehová, ¿cómo dice? Indolentemente. Y cuando me fui a buscar el significado de la palabra indolentemente, significa de mala gana. Tuve que arrepentirme, le pedí perdón al Señor y le dije que esa área de maldad la quitara de mi vida. ¿Cuál es la motivación? Ellos menospreciaban las ofrendas. ¿Por qué servían? Ahora yo les hago una exhortación. ¿En qué sirve usted? Los que están sirviendo como maestros, los que están sirviendo, qué sé yo, ¿verdad? En diferentes áreas. Pero yo veo ese desánimo, a veces ese desgano para servir. Y me da tristeza. Porque veo que se hace la obra de manera de mala gana. Por supuesto, hoy no han venido los que lo hacen así, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Así que... Pero esa era la realidad. Y esas son áreas que Dios debe de tratar. Si Dios lo ha llamado a usted y lo ha puesto a hacer una función específica, hágalo de buena gana. Personalmente a mí no me gusta remover a las personas, no me gusta. Y veo casi, por lo general, que no necesito removerla. Veo que ellos solitos se remueven. Pero menospreciaban las ofrendas. Y así mucho pueblo de Dios menosprecia lo que Dios le ha dado o lo que Dios le ha puesto a hacer. Vean, otro problema. Capítulo 2 y verso 22. Versículo 22 dice, pero Elí era viejo y oía de todo lo que los hijos hacían con todo Israel. Escuchen esto. Y cómo dormían con las mujeres que estaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué significa eso? ¿Sabe usted que de manera, digamos, pública, se ventilaban los casos de inmoralidad sexual de los hijos de Elí? Porque eso es lo que se refiere. Y Elí escuchaba, ¿verdad? Decían, fíjense que hoy su hijo se fue con fulana. Y hoy su hijo se llevó a la hermana fulana de tal. Y otro día se llevó... ¡Qué tremendo! La inmoralidad sexual ha sido uno de los principales problemas de la caída de muchos siervos de Dios. Y debemos de ser cuidadosos. Pero esta era la condición en aquel tiempo.
¿Qué más? Capítulo 3 y versículo 13. Al final del versículo dice, sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. ¡Wow! ¿Qué les parece? Yo no le estoy diciendo, solo estamos leyendo lo que la Biblia dice, y ese era el contexto de esa transición. Ya dije, si no aprendemos la historia, estamos condenados a repetirla. Entonces, y óigame, porque la iglesia del Señor está en esa transición. Mire, lo que hemos vivido este año con esta pandemia, hermanos, esto no lo vivían desde 1919, creo, por ahí, por el 18. Hace un siglo. Pero las condiciones eran diferentes. Hoy la corrupción está mucho mayor y eso es lo que quiero. Ya voy a hablar acerca de eso, si es que tengo el tiempo. Pero ya quiero hablar, porque ese es el contexto de aquel momento. Hoy estamos en otra transición y créame, las cosas son más difíciles. Todo esto genera estrés, genera ansiedad. Y las naciones caen bajo esa cobertura, bajo esa manta. Es como una sombra. Es como un principado que viene sobre las naciones. Como una potestad. Pero vean, eran blasfemos. Verso 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa. ¿Han leído ustedes la palabra inicuo en la Biblia? Es el practicante de iniquidad. Eso eran ellos. Aquel que se deleita en ser malo. El que se jacta de ser malvado. Y que no entiende razones. Tremendo, ¿verdad? Está alineado con el espíritu del anticristo, del cual la Biblia dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ahora, ¿hay solución para la iniquidad? Por supuesto que sí. ¿Hay solución para la maldad? Claro que sí. Eso era en el terreno espiritual. Ahora veamos cómo era el terreno en lo jurídico. Aquí tenemos algunos hermanos que están estudiando derecho y otros que son abogados. Bueno, a ver, ¿qué pasaba con ellos? ¿Qué pasaba en el contexto de ese tiempo? Vamos al capítulo 8, primer libro de Samuel, capítulo 8. Y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. Y escuche el verso 3. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. ¿De quién estamos hablando? Son los hijos de Samuel, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, los hijos del profeta Samuel. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Y escuche como dice, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¡Wow! Parece que es una fotografía de nuestros días. Ah, qué tremendo. Ellos habían sido nombrados por jueces. Se esperaba que si el papá era un buen hombre de Dios, un hombre justo, correcto, íntegro, se esperaba que sus hijos fueran así. Sin embargo, ese no fue el caso. Pero hay una diferencia entre cómo Dios
enfoca el problema de Elí como padre con sus hijos y el problema de Samuel con sus hijos. Por ejemplo, a Elí Dios lo responsabilizó por la corrupción de sus hijos. Pero a Samuel no da indicios de que Dios lo haya responsabilizado. Significa entonces, o esto nos da a entender, que Samuel sí fue un buen padre, que enseñó a sus hijos la justicia, pero que ellos decidieron ser corruptos. ¿No les parece? Ahora, entonces, como padres nos corresponde instruir a nuestros hijos y trabajar en los fundamentos. En ellos nos corresponde orar y nos corresponde modelar la justicia, el temor de Dios y la santidad, la integridad hacia nuestros hijos, y luego reposar que si hemos hecho un buen trabajo en el día a día, ellos también podrían ser personas de bien, que puedan contribuir a la familia, a la sociedad, y que puedan contribuir incluso a la nación. Por supuesto. Parte de la instrucción es eso. Sí, hay que estorbar. Lo que es correcto y lo que no es correcto hay que estorbar, hay que poner límites. ¿Sí? Si hacemos esto y nuestros hijos deciden tomar sus propios caminos fuera del Señor, que sea por decisión de ellos. Y Dios les va a demandar a ellos. ¿No les parece? Dios les va a demandar a ellos. Él se va a encargar de ellos. Pero que no sea por falta de dirección, de instrucción o de límites que los padres no puedan establecer. Uno de los principales problemas en nuestros países latinos es la corrupción, hermanos. En todas las esferas, en lo social, en lo cultural, en lo religioso, en lo gubernamental. ¿Saben? Leí que 1 de cada 5 personas que tuvieron que utilizar algún servicio público en los últimos 12 meses en nuestros países latinos y del Caribe tuvieron que pagar soborno. 1 de cada 5. Entonces, llegaron a la conclusión que un total de 56 millones de personas tuvieron que sobornar o ser sobornadas. ¡Qué tremendo! Hay un portal que se llama Transparencia Internacional y dice que en el año pasado eso es lo que estoy leyendo, 56 millones de personas tuvieron que pagar, esa es la cosa, sobornos a cambio de algún servicio público. ¿Qué les parece? ¡Qué tremendo! He hablado de la condición ¿de quién? Del líder espiritual, de los sacerdotes, líderes espirituales también, la condición de los jueces, aquellos encargados, los que están en autoridad. ¿Qué decir de la condición del pueblo? Y con esto voy a terminar, porque esto voy a seguirlo la próxima semana. Saben que en esta transición tuvo inicio no solo la monarquía, sino también la democracia. ¿Qué es la democracia? El poder del pueblo en función del pueblo y para el pueblo, algo así. Bueno, saben que eso no es nuevo. Mientras estaba estudiando esto, veo que no es nuevo. Vean, rapidito. Veamos capítulo 8 y versículo 5. Capítulo 8 y versículo 5.
dice, versículo 4 dice que los ancianos vinieron a hablar con Samuel. Y dice en el verso 5, y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en los caminos, en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Wow. El pueblo quería ser como las demás naciones y pidieron un rey. Y dijeron, constitúyenos ahora un rey. Porque queremos ser como todas las naciones. Pero esto, ¿saben qué estaban haciendo? Versículo 7 y 8. Dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. ¿Sabe qué estaban haciendo con eso? Desechando a Dios. Ya no queremos que Dios gobierne, no queremos que Dios reine sobre nosotros. Lo dice aquí expresamente. Ahora, ¿qué hace Dios? Escúchalo. Dios conocía el corazón del pueblo, hermano. Dios lo conoce todo. Conocía el corazón de Elí, conocía el corazón de todo el caminar de los hijos de Elí, conocía el caminar de los hijos de los jueces, pues, los hijos de Samuel, conocía el corazón del pueblo. ¿Y sabe qué hace? Protéstales. De los versículos 11 al 17, versículo 9, versículo 9, dice, ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Él hizo una protesta, le dijo, levanten su mano derecha. ¿No es esa una protesta? Bueno, hay otro tipo de protesta, pues, pero no. Dios estaba haciendo esto. Levanten su mano derecha. Quiero que les quede claro. Y vean ustedes. Rapidito, verso 11. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. ¿Cómo? Verso 11. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros. O sea, toma de ustedes para él. Verso 12. Y nombrará para sí jefes de miles. Oigan, de ustedes para él. Verso 11. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros. Tomará de ustedes para él. Verso 12 siempre. Sigamos. Tomará también sus mieses. Para que siguen, sus mieses. Y que hagan sus armas. Ya no iban a ser las mieses. La mies era la plantación, la cosecha de uvas, de uva, bueno, le damos la cosecha, pero esa cosecha ya no iba a ser de ellos, él la tomará para sí. ¿Qué más? Les dice, las armas las van a construir para él. ¿Qué más? Verso 13, tomará también a vuestras hijas, para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Verso 14. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras y de vuestras viñas. Todo lo tomará para él. Verso 15. Diezmará vuestro grano. ¿Saben ustedes que hay gente que no diezma en las iglesias? Cristianos que no diezman en las iglesias. Pero que no se dan cuenta que el enemigo sí viene y les quita. A través de los impuestos. Yo no estoy en contra de los impuestos, quiero aclarar, ¿verdad? Pero es cierto. O a través de, qué sé yo, otras cosas. Vean. Verso 16. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas. O sea, los tomaría de ellos para él. Verso 17. Diezmará también vuestros rebaños. O sea, todo es del pueblo para él. Esa es la monarquía. Pero esa era la condición del pueblo. Entonces los está protestando. Y le dicen, levanten la mano, quiero que sepan, quiero que estén claros. Y vean, hermanos, ¿qué sucede?
Todavía en el verso 18 dice, clamaréis pues a causa del rey que habréis elegido, pero Jehová no responderá en aquel día. ¿Saben cómo le llamo yo a esto? Es que la gente quiere oír lo que le gusta oír, pero no quiere oír lo que Dios quiere que oigamos. Mis amados, aún el pueblo de Dios tiene problemas de ansiedad a causa de la falta de oración y de comunión con el Señor. El pueblo no quiso oír, lo dice el verso 19. ¿Qué dice el 19? Dice, y Samuel respondió a Saúl, esto es verso 8, ¿verdad? Capítulo 8, verso 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Jehová y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Habrá rey sobre nosotros. No quiso oír. Y oigan, y nosotros seremos también como todas las naciones, verso 20, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nuestro rey. Y saldrá delante de nosotros. Y hará nuestras guerras. ¿Saben cómo le llamo a esto? La gente quiere que otro le resuelva sus problemas. Que Él se encargue de resolver nuestros problemas. La gente quiere que otro le resuelva sus problemas. Cuando esto no es así, surgen las ansiedades colectivas. Nuestro país está viviendo eso. ¿Cómo surge? En forma de protesta hacia los gobernantes, en forma de crítica, en forma de descontento, en forma de falta de respeto y de desconocimiento a las autoridades. Y si a eso le sumamos el problema de la corrupción, los problemas económicos, los problemas de familia, las catástrofes. Vean ustedes Centroamérica cómo ha sido afectada. Por la misericordia de Dios este país fue guardado de los últimos huracanes. Si le sumamos entonces las catástrofes, la pandemia, etcétera, el resultado es un clima de ansiedad, de incertidumbre, de miedo y que baja nuestra calidad de vida. Esa es la realidad, mis amados. La otra semana vamos a ver, con la ayuda del Señor, cuál fue el resultado. Y ahí hicimos llegar. ¿Ok? Y vamos a ver también cómo Jesús pudo tratar con las ansiedades. Les pregunto, ¿Jesús fue metido a presiones? ¿Tuvo angustias? Claro que sí. Pero nunca se dejó gobernar por ellas. Y hacia eso vamos. Puestos de pie, por favor. Ay, ay, ay.